Muchas gracias por asistir a esta sesión dedicada al escultor, al artista Miguel Márquez Peñate, una referencia también ineludible, como hemos dicho en varias ocasiones, del arte en Canarias. La obra de Márquez pues se pudo ver en aquella mítica primera exposición de la Escuela Luján Pérez en el año 29. Él había sido alumno del primer profesor mítico, Juan Carló, y también, por supuesto, luego de Eduardo Gregorio. A partir de ahí es verdad que encontramos en la obra de Márquez una trayectoria fabulosa, y como en el caso de este otro escultor sobre el que hemos venido hablando esta tarde, Borges Salas, en cierto modo ha sido un artista que ha gozado y padecido esa también suerte de soledad, digamos, crítica en algunos momentos. Yo creo que es una figura que deberíamos también rescatar y volver sobre los pasos de aquella trayectoria. Para hablar sobre el escultor Miguel Márquez Peñate, tenemos aquí hoy a tres voces autorizadas. Me acompaña a mi derecha Ana Quesada, que es académica de número de la Real Academia Canarias de Bellas Artes, dentro de la sección de escultura, profesora de escultura en la Universidad de La Laguna, con una tesis doctoral sobre proyectos urbanísticos y arquitectónicos en Canarias, socia también del Museo Canario de Las Palmas, miembro del Instituto de Estudios Canarios, en fin, una larga trayectoria. Conocemos a Ana también vinculada a este centro de arte, a este museo, OTEA Tenerife Espacio de las Artes, por su comisariado de la exposición recordada de María Belén Morales en el año 2013, aquellos retos al vacío. Para hablar de Miguel Márquez Peñate tenemos también, sin duda, la presencia privilegiada, cercana, la visión con la que queríamos contar, que es la de su hijo, José Miguel Márquez Zárate, arquitecto de formación, fue arquitecto jefe del Departamento de Informática del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, arquitecto provincial de la Mancomunidad Interinsular de Cabildos de Tenerife, arquitecto de la Consejería de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social del Gobierno de Canarias, miembro fundador de la Asociación de Arquitectos, Tasadores y Peritos y, por supuesto, diversas obras suyas cuentan con su firma. Entre algunos proyectos que podemos señalar, destacaríamos el Parlamento de Canarias, la Iglesia Matriz Nuestra Señora de la Concepción, la Casa Palacio de Salazar, la Catedral Nuestra Señora de los Remedios, el Centro de Documentación de Canarias y América y el Centro Museístico LM de La Laguna, en fin, también la Catedral, que ha recibido varios premios internacionales. En fin, no me quiero extender en la trayectoria curricular porque es muy extensa. Le hemos pedido a Miguel Márquez que esté con nosotros hoy para hablar especialmente desde esa visión, como digo, privilegiada de la cercanía al escultor. Y finalmente, para hablar de Miguel Márquez, también tenemos la presencia de Tomás Oropesa, que es profesor de escultura de la Universidad de La Laguna, de la Facultad de Bellas Artes, que ha realizado diversos proyectos de interés, ciertamente, en el ámbito insular, especialmente, y siendo también académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes, especialmente Tomás Oropesa se ha interesado muy de cerca por proyectos que tienen que ver con los grabados rupestres en Canarias, con esa investigación. Hay que decir que es un caminante, diría, un conocedor del territorio insular de cerca, y desde esa proximidad al territorio, a la persona que camina y a través de ese proceso de viaje, digamos, reflexiona sobre los materiales, sobre las piedras, sobre los basaltos, sobre los peñascos, ¿no diríamos? Esa palabra tan
tan bonita nuestra, y ha realizado proyectos que especialmente han tenido ese vórtice o ese vértice, el arte rupestre y la experiencia en torno a este, digamos, primitivismo en la piedra, ¿no? Hemos invitado a Tomás precisamente por la visión, digamos, otra visión complementaria, digamos, el alumno que fue de Miguel Márquez Peñate. Nuestra idea es hacer una conversación distendida, amable y bueno, y cada uno desde su visión pues podrá sin duda aportar diversas cuestiones sobre el escultor. Le doy la palabra a Ana Quesada. Hola, buenas noches. Bueno, antes de comenzar, agradecerle, por supuesto, al TEA y particularmente a Isidro González la invitación que me ha hecho para formar parte de esta mesa en la que vamos a abordar, como bien se ha dicho, la trayectoria de otra interesante figura, como lo es Borges Salas, y ya se ha dicho de forma reiterada, personaje también que de alguna forma aún queda mucho por decir y por descubrir, ¿no? Y voy a presentar la figura de forma muy breve y lo voy a hacer basándome sobre todo en un artículo, porque no hay mucho que se haya escrito sobre él, todo hay que decirlo, que ha publicado recientemente la académica supernumeraria Ana González Reimer, un estudio que compensa gran parte de esos aspectos vitales para él, lo que es su trayectoria en la vida y sobre todo su trayectoria también profesional, porque ha hecho una recopilación para conmemorar el centenario de su nacimiento en 1911, ¿no? Y no en vano pues conmemorarlo de alguna forma, ya que también desde el año 1986 fue académico numerario de nuestra institución, ¿no? Yo creo que hay una serie de hitos, y es en los que me voy a basar, que son muy importantes para definir y recaer o incidir en la evolución de su trayectoria, ¿no? El primer hecho, en este caso, es su nacimiento, porque es una persona que está totalmente condicionada por su ambiente familiar, y creo que esto lo corroborará su hijo José Miguel, porque van a ser en el seno de una familia en el que el arte, la ebanistería, la madera, era una esencia o un modo de vida, ¿no? Nace en Las Palmas de Gran Canaria y justo en el inmueble que poseía su abuelo, Juan Márquez, que poseía una afamada ebanistería y una empresa de ebanistería en el lugar. Pero además de rodearse de esos bellos objetos, ¿no?, que procedían de su abuelo, también va a tener la suerte de crecer rodeado de paisajes que fueron creados por su padre, Faustino Márquez, que también atraído por la pintura, estudió con Eliseu Meifrén, ese artista catalán que durante un tiempo residió en Canarias y que formó artistas tan importantes para la trayectoria insular como son Bota Girlanda, por ejemplo, o Néstor Martín o Gómez Bosch, ¿no? Bueno, el arte de su padre prácticamente va a influir en la mayor parte de sus descendientes, ¿no? Pero quizás hay que nombrar a un hermano que también ha mencionado ya, Jonás Armas, y concretamente me refiero a su hermano Juan Márquez Peñate, ¿no?, en el que efectivamente fue pensionado. Yo también conozco esta anécdota, se ha comentado mucho, sobre todo porque se cuenta en la vida o en la trayectoria precisamente de Miguel Márquez, o en concreto de Juan Márquez, ¿no? Juan Márquez optó por la arquitectura inicialmente y marchó a Berlín para estudiar, pero posteriormente decidió abandonar estos estudios y decantarse por la escultura. Es el momento en el que va a conseguir una beca del Cabildo Insular de Gran Canaria y allí pues va a desarrollar una vida artística que, bueno, pues fue bastante interesante, porque va a participar de la vida activa parisina e incluso pues hay constancia de que tuvo bastantes relaciones con artistas como Dalí, Buñuel o Cossío, ¿no? Sin embargo, en el año 31 se ve obligado a regresar a la isla de Gran Canaria para atender esa gran empresa familiar que yo creo que va a estar siempre presente en la trayectoria también
de su hermano Miguel, ¿no? Miguel ya había estado influenciado. La llegada de Juan, pues lo que hizo fue aseverar algo que ya él llevaba dentro y que precisamente le había influido años antes Miguel. Con tan solo 13 años había entrado ya en la escuela Luján Pérez. Y aquí hay que hacer un inciso, recordar la importante o la trascendencia que ha tenido esta escuela también en las vanguardias canarias, sobre todo por tratarse de una escuela que reivindica la labor de un artesano frente a un artista industrializado, ¿no? En esto pues, nos recuerda en exceso lo que artistas como William Morris habían propuesto con el Art and Craft en Londres, ¿no? Pero también eran afines a la estética francesa y ese gusto por salir a la calle a buscar el entorno, a retratar y que el artista se formara en la propia calle, revalorizando pues, lo que era todo el entorno geográfico, como la flora, la arqueología, el campesinado, etc. Concretamente en arqueología hay un centro también en Las Palmas de Gran Canaria que va a resultar fundamental en su formación y que es el Museo Canario, ¿no? Allí pues, va a conocer todo el tipo de la cultura prehispánica y junto con los artistas pues, de la Luján Pérez va a participar ya en esa primera exposición que Isidro comentaba o mencionaba, celebrada en el año 1929, ¿no? Un año mítico también, como digo, para la vanguardia insulares, ¿no? Bien, si observamos estas obras nos damos cuenta ya de esa idea o que proponía la escuela, sobre todo si tratamos este cofre o arcón trabajado en tea, en la que se reproduce pues, una serie de motivos icónicos muy singulares, ¿no? Caso, por ejemplo, de las caracolas o, por ejemplo, las pintaderas que tanto conocían a través de ese museo. Y también aportó creo que está adelante, una cabeza de un Cristo en el que vuelvo para atrás porque me resulta llamativo por ese alargamiento formal que luego va a ser muy distintivo de su obra y sobre todo por la manera en la que va a trabajar ya esa escultura, ¿no? Esa gubia suelta a golpes cortos que hacen que determinadas partes de la obra reciban un expresionismo bastante acusado, ¿no? Es un Cristo que, pese a ese expresionismo, refleja también pues, ese cierto tendencia espiritual que va a caracterizar muchas de sus obras hasta el final de su vida, sobre todo cuando se acerca, lógicamente, al tema religioso, ¿no? Sin embargo, va a haber una afición deportiva, el fútbol. El fútbol va a determinar una nueva orientación en su aprendizaje artístico y también en su posterior lenguaje, porque va a ser precisamente el fútbol el que le desvíe lo haga trasladarse desde Las Palmas de Gran Canaria a Barcelona. En Las Palmas jugó en distintos equipos y posteriormente pues, va a ser fichado por el Español, ¿no? En Barcelona. Por lo tanto, se traslada allí y va, aparte de estar participando como jugador, pues va a tener la oportunidad también de trabajar. Por eso decía antes que la empresa familiar siempre ha sido importante, va a tener que trabajar en otra empresa en una industria de placados relacionada con la de su familia y aparte de eso, pues de estas obligaciones que podríamos decir económicas para poder sobrevivir, pues también es capaz de asistir a la Escuela de Bellas Artes y al taller de Marés. Allí, sobre todo, pues va a descubrir a Mayol y durante una época su obra va a estar influenciada por esa serenidad más mediterránea y por ese clasicismo típico de la época, ¿no? Llegó a participar en exposiciones, pero lamentablemente no hay mucha información sobre ese tema. Y durante la Guerra Civil pues va a ser movilizado, estuvo en la batalla del Ebro y luego, una vez terminada la contienda, para abreviar, regresa a las Islas Canarias después de haber contraído ya matrimonio con Dolores de Zárate.
van a establecer su residencia en Tenerife. ¿Y por qué en Tenerife? Bueno, pues porque la empresa familiar había adquirido también un notable prestigio, ¿no? La relación entre arte, arquitectura, escultura y decoración, ornamentación, fue fundamental en aquellos años, ¿no? Y fue algo que se propuso también a través, en cierto modo, de la escuela Luján Pérez, ¿no? Y bueno, de hecho, su hermano Juan venía colaborando con Marrero Regalado en obras de gran envergadura, como por ejemplo el Cabildo de Gran Canaria en Las Palmas, y también el Parador de Tejeda o la remodelación del Hotel Santa Catalina, ¿no? Y bueno, pues ya en el mando económico es en Tenerife donde se va a desarrollar también este vínculo y participarán en la decoración de muchos inmuebles, ¿no? Pero sobre todo también podemos pensar en la decoración del Hotel Mensei de Santa Cruz en colaboración con Enrique Rumeu de Armas, ¿no? Y bueno, pues aquí establecido ya en la capital tinerfeña va a empezar una parte importante de su vida, es decir, va a seguir esculpiendo, lógicamente, pero entramos ya en esa faceta de la que nos van a hablar Tomás, y es la que lo sitúa como docente, primero en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, primero como profesor de carpintería y ebanistería y posteriormente como profesor de modelado, vaciado y talla, cuando en el año 1947 empiezan a establecerse los estudios de Bellas Artes. Por cierto, pues fue uno de sus grandes precursores, es decir, luchó por la formación de la escuela, ¿no? Y como docente, pues se suele decir, y ya lo corroboraremos, hablaremos, que mantuvo esa independencia, ¿no?, que ya le habían inculcado sus propios profesores en la Luján Pérez, es decir, mantener una relación siempre de respeto con el alumno, pero por supuesto resaltando también la individualidad de los mismos, ¿no? Ese es una de las cuestiones que yo he leído y que más me ha llamado la atención como docente, ¿no? La prueba de su valía pues, puede ser el hecho de que años después ya participaba, concretamente en el año 1951, con sus alumnos en una exposición nacional de las escuelas de arte y oficio en Barcelona, y la escuela de Tenerife pues, obtenía ya la tercera medalla. Bien, hablando ya del lenguaje, un poco para resumirlo, pues desde su regreso de Barcelona, el lenguaje retoma ese sello insular, ¿no? Pero sin dejar de lado lo aprendido en Cataluña, de tal forma que su obra parece una mezcla, una suerte entre ese academicismo propio de la cultura mediterránea en los años en los que vivió y el talante más ingenuo de los tipos populares propios de lo que aquí imponía más en la vanguardia, ¿no? Huye un poco de la belleza esa clásica que se veía más en los artistas mediterráneos, ¿no? La técnica, ¿qué podríamos decir de la técnica de Miguel? Pues que recurrió prácticamente a la talla directa y trabajó muchísimo prácticamente todos los tipos de madera y la piedra basáltica. Para él, la materia, ¿no?, le daba la expresión a la obra, de tal forma que podemos encontrarnos muchísimas formas de tratarla y de resaltar la propia beta, ¿no? En sus obras también, pues como les decía, aflora ese sesgo, ¿no?, insularista, ¿no? Podemos ver esta obra de la derecha, ese torso de mujer, que nos recuerda precisamente a esos rostros isleños con facciones muy marcadas, recogido el pelo o el cabello tocado por un pañuelo, es decir, ese icono que surgió en su momento también de la escuela Luján Pérez, ¿no? En cuanto a los acabados, pues como podemos ver, pueden ser muy pulidos, o sea, tenía una destreza y utilizaba esos acabados para expresarse con ellos, ¿no? Pasamos, por ejemplo, de unas texturas tan rugosas como puede ser esa maternidad que vemos en la que apenas vislumbramos lo que serían la forma, y en otros apreciamos pues, unos pulimentos mucho más destacados, sobre todo en figuras en las que la luz se convierte en un elemento fundamental para su lenguaje. Es decir, jugó muchísimo con la luz, ese elemento externo, ¿no?, que el escultor se apropia para convertirlo en materia artística.
La luz contribuye a la sensualidad que adopta a las mujeres. Siempre trato los rostros femeninos o las figuras, el cuerpo femenino, con mucha sensualidad, con bastante respeto, pero haciendo gala de una sensualidad que, como digo, resaltó a través de los pulimentos y de la luz. Con el desnudo masculino, en cambio, siempre se basó más en cánones de fortaleza, ¿no? Resaltó la fortaleza de los personajes. Hay concretamente una obra aquí que tuvo bastante acierto y siempre se suele mencionar, que es El pescador de San Cristóbal, en la que aparece ese desnudo masculino, tratado, por decirlo de alguna forma, mucho más burda, donde la musculatura y la tensión se hace evidente, ¿no? Bueno, pues su vida o su obra va a pasar por distintas etapas. Como les decía, también simplificó mucho la forma, y ya para irme casi hacia el final, pues él va a abandonar esas formas rotundas que traía también de Vite para buscar una forma mucho más sencilla y que sin llegar a la abstracción, ¿no? Son figuras que dimanan mucho movimiento, juega mucho con la línea curva y además empieza o introduce un elemento fundamental también en la escultura contemporánea, que es el hueco como elemento expresivo, hasta tal punto que a veces es el eje de la propia composición. Es decir, el hueco adquiere tanta importancia como la propia figura, ¿no? Y sus figuras, pues poco a poco se van a ir esquematizando, a veces por el análisis formal, la propia evolución del artista, y en otras veces porque ya estaba condicionado por su enfermedad. Final de los años, a partir de los 80, ya estuvo aquejado por una arteriosclerosis que además pues, tuvo como resultado pues, la amputación de una pierna, pero digo esto porque a pesar de ser un hecho pues, bastante luctuoso o dramático, no le restó un ápice para seguir esculpiendo, ¿no? Eso sí, redujo las medidas, pero no por ello redujo, por así decirlo, la monumentalidad de su lenguaje y el trabajo que realizó. Bueno, hasta aquí lo dejo y ya luego, pues si salen más aspectos, seguimos hablando del estilo. Vale, pues en primer lugar agradecer a todos los que nos acompañan esta noche, que siempre es un momento en el que acoge a las personas que están en la mesa, y también agradecer pues, al TEA y en este caso a Isidro, que fue el que me llama, porque Miguel, creo que le comentaste algo a Isidro como para que yo estuviera un poco en el acto, ¿no? Como alumno que fui de Miguel Márquez, ¿no? De su padre, que yo recuerdo a Miguel joven en el taller de madera, ¿no? Estamos hablando de una época de hace ya 50 años, que el tiempo pasa, ¿no? Bueno, yo porque me suelo enrollar mucho, voy a intentar sintetizarlo con unas palabras y haciendo un recorrido en lo que era la Escuela de Bellas Artes en aquel momento, y después también la didáctica de Miguel Márquez con respecto a lo que éramos nosotros como alumnos. Empiezo a hacer pues, este recorrido, como sabemos, para entrar en lo que era la Escuela de Bellas Artes del plan del 47. Teníamos que hacer un examen de ingreso, que no todo el mundo lo superaba. Al frente pues, estaba, recuerdo, pues, compañeros de Miguel Márquez, como era Rafael Delgado y Enrique Elite, ¿no? Una vez que nosotros superábamos la prueba para entrar en lo que era la Escuela de Bellas Artes, fuimos conociendo al profesorado que componía la plantilla de esa escuela, ¿no? Mi grupo, no voy a nombrar a estos profesores porque, en primer lugar, es verdad que era un grupo de profesores muy pequeños. Era un grupo de profesores muy pequeños, que estaríamos hablando de 14 o algo así, que eran los que daban clase a todo lo que era pintura y escultura, que era la enseñanza que se impartía en aquel momento. Eran como un grupito pequeñito. Entre ellos estaba Carlos Chivillí, que está aquí, el hijo Bernardo, ¿no? Que lo recuerdo perfectamente también, ¿no? Vale. Mi grupo, como digo, comenzó en el curso 74-75 y el plan de estudio era, como comentaba, el del 47. El centro dependía de la Escuela Superior de Santa Isabel de Hungría de Sevilla.
Por lo tanto, al finalizar los alumnos, cuando finalizaban los estudios, que era profesorado, tenía que realizar un examen con el tribunal que venía de la Escuela de Sevilla, ¿no? Entonces, yo recuerdo que Miguel Márquez, porque claro, uno como alumno te pone nervioso pensar que tienes que superar una prueba una vez que tú has terminado, porque realmente habías terminado, pero te venían a examinar. Y yo recuerdo que el padre, Miguel Márquez, nos tranquilizaba diciendo que, bueno, que eso era un trámite, que no teníamos que darle pues mucha importancia, porque es verdad, porque detrás de todo esto había un nivel por parte de los alumnos que ya habían aprobado con los profesores que impartían la enseñanza en la escuela, ¿no? Vale. En aquella época también decir que Miguel Márquez era el único profesor que impartía todo lo que era la escultura y la especialidad de escultura. No había otro. Después, con el tiempo, sí es verdad que fueron entrando nuevos profesores, pero en aquella época en la que me tocó vivir a mí, era el único profesor de la especialidad de escultura. Y al mismo tiempo, Miguel Márquez, recuerdo, que daba clase en lo que era la Escuela de Arte y Oficios, que estaba en el mismo edificio, ¿no? En cuanto a recuerdo, yo lo recuerdo como un profesor dedicado al trabajo constante, ya que su labor docente era extensa. Incluso por la mañana impartía clase en el Colegio de La Salle, de San Ildefonso. Pregunté a algunos alumnos de este colegio sobre su experiencia con Márquez y les cito textualmente la opinión de uno de ellos porque me parece significativa. Nos dice este alumno: era buen profesor, paciente con los golfos, muy agradable, a la par que serio. Pillaba rápidamente al que tenía buena mano con el dibujo y le añadía retos y dificultades. Continúa: yo lo recuerdo con cariño, aprendí mucho con él, desde las distintas perspectivas, hasta las proporciones de los cuerpos y el dibujo lineal y técnico. Esto nos lo dice, como digo, un ex alumno que estuvo con Miguel Márquez, que ahora él hizo biología, se llama Tingo, Agustín Aguiar. Me pareció curioso este recuerdo que tenía de Miguel Márquez, ¿no? Porque al fin y al cabo ese recuerdo yo creo que era un poco un recuerdo generalizado a todos los que fuimos alumnos de Miguel, porque más o menos ese era un poco ese perfil, ¿no? que nos llegaba a nosotros, ¿no? También coincidí con Víctor Ruiz, que fue compañero de Miguel Márquez como profesor y que también fue alumno mío, que me dio clases de dibujo técnico, ¿no? Y nos dice él que en su trabajo era muy serio en su trabajo y muy buen compañero. Esto también nos lo dice. También es verdad que alguien, no voy a nombrar, me dijo que era un poco mandón. También me dice alguien, ¿no? Que era un poco mandón, ¿no? Miguel Márquez, como escultor y profesor, formó a numerosos estudiantes y artistas en el conocimiento del modelado, la talla, la madera, que tallaba, hacía una talla directa, como todos ya sabemos. Y también hacía escultura en piedra artificial, que era un especialista en lo que era la piedra artificial. Dentro del mundo de la piedra artificial, recuerdo que también nos comentaba que en una de las exposiciones que él realizó, había hecho como una especie de carta de color, en el sentido de que había todo tipo de colores en las propuestas que él realizaba. Dentro de esa técnica, esta técnica nos la trasladó a muchos de los alumnos que después la utilizamos también para nosotros hacer nuestras propuestas con ese material, con la piedra artificial, que no es otra cosa que cemento con marmolina y colorante. Lo que hacían de especial esta forma y esta propuesta era la terminación, cómo lograba que pareciese una especie de mármol. Lo veíamos y era como un mármol acabado, pulido, brillante, ¿no? Dentro de los alumnos, destaco, que también fue alumno de Miguel, fue Eladio de la Cruz, que ahora mismo podemos ver una exposición muy interesante que está en la Fundación Cristino de Vera, ¿no? Y dentro de esto podemos ver también una selección de esculturas con este material, ¿no? Con la técnica de la piedra artificial, ¿no? Como digo, el padre era un buen especialista, bueno, y el hermano también, Juan Márquez, entiendo también.
Volviendo a la escuela, comenzamos con la asignatura de preparatorio de modelado. Recuerdo que el primer día de clase nos recibe un señor con bata blanca, de trabajo impecable y planchado. Eso lo recuerdo perfectamente porque era como que tenía una presencia, que esa presencia era como dominante, ¿no? Como que aquí estoy yo y ustedes van a ser pues mis alumnos de alguna manera, ¿no? Ese fue el primer contacto que mantuve con Márquez. Nos comentó el programa que íbamos a seguir en nuestro primer año de modelado común. En el espacio, un lugar muy ordenado, eso sí que tenía Márquez, estaba completamente ordenado, las mesas, los trabajos, en general todo, ¿no? Y ahí coincidíamos con un espacio que estaba en la escuela, bueno, que ahora mismo no sé cómo estará, pero que coincidía con una clase donde daban ebanistería también en el edificio de Irineo González, ¿no? Ahí se encontraba pues todo tipo de materiales que después íbamos a utilizar como material didáctico, que eran escayolas desde relieve hasta figuras de bulto redondo, ¿no? Pienso que a mí me daba la impresión como que parecía que ese lugar tan ordenado estaba en relación con las exigencias que planteaba en cada uno de los trabajos a realizar. Es decir, que era como eso, ordenar. Cuando hacíamos el trabajo tenía que estar bien terminado, ¿no? Como profesor Miguel Márquez se hacía respetar, nos transmitía seguridad y conocimiento. En definitiva, dominio de la materia, porque es verdad que dominaba la materia y todas las técnicas también. Para mí este primer año fue crucial. Adquirí una base importante en la materia, lo que me motivó para elegir la especialidad de escultura, lo que yo le agradezco sinceramente, ¿no? Porque a mí el hecho de haber elegido escultura ha hecho que yo de alguna forma vea la vida de una manera muy particular, desde el punto de vista de una persona que ve el volumen, que ve el volumen de una manera completamente diferente que si yo no hubiera estudiado lo que es la especialidad esta de escultura, ¿no? En general, porque yo no me voy a extender mucho en los diferentes cursos, porque fueron varios cursos los que nos impartió Miguel Márquez. En concreto, como decía antes, Miguel Márquez era el único profesor de escultura y también daba toda la especialidad de escultura. Y nos dio, a mí en concreto me dio preparatorio, que sería como primero, lo que después era primero, segundo y tercero. Es decir, que a mí en concreto me impartió 3 años de clase, ¿no? Él tenía claros los objetivos. Comenzábamos con la enseñanza de amasado en barro para después continuar con el reparto de un fragmento figurativo de escayola que teníamos que reproducir. Él nos daba un relieve, una nariz, una media cara, una boca, y nosotros, el primer trabajo, eso es lo que teníamos que hacer. En los siguientes cursos continuamos con figuras clásicas que nos servían como guía para modelar formas anatómicas, aprender sobre tratamiento de superficie y dar vida a nuestra obra, porque eso sí que tenía él, de alguna manera, que cuando nosotros ya entrábamos en la parte figurativa, es decir, con modelo del natural, eso sí que tenía en cuenta, es decir, que él buscaba que por parte del alumnado que aquello no fuera solamente colocar barro sobre un armazón de hierro, sino que aquello tenía que salir el alma de dentro de lo que nosotros estábamos haciendo. Que el barro por sí solo, colocar el barro por sí solo sobre una estructura no tenía mucho sentido, ¿no? Y eso es una visión interesante, ¿no? Para nosotros, para los que aprendimos con él, ¿no? Cada día, siguiendo un orden establecido, nos corregía una vez, es decir, él iba, nosotros... este sistema hay gente que lo continúa y hay gente que no. En mi caso sí que lo continúo. Yo cuando estoy dando clases, como alumno que fui de él, también lo sigo haciendo. Yo cada día corrijo al alumnado como mínimo una vez y él lo hacía también, ¿no? Recuerdo que hasta que el trabajo no estaba encajado y bien resuelto, no permitía pasar a la siguiente propuesta. Pero esto estoy hablando de lo que era primero o segundo, es decir, no había un cronograma en el que él nos daba, y hablo de primero o segundo, donde trabajábamos con figuras de escayola, no con modelo del natural. Y entonces, hasta que él veía que aquello no estaba terminado, no te daba el visto bueno. Entonces tú también intentabas no dormirte para quedarte rezagado con respecto al resto de los compañeros, es decir, que ponía un poco parte de ti, ¿no? A la par nos iba preparando para el buen uso del tiempo en las tareas
ya que cuando en cursos superiores pasáramos a modelado del natural, teníamos que realizar el trabajo de los 10 días que estaba el modelo. Aquí sí que es verdad que ya había un cronograma, es decir, el modelo o la modelo posaba 10 días. Esto era así. La figura fuera de medio metro o de 1 metro o de 1,5 metros o de tamaño natural, que también hacíamos en aquella época en lo que era el sistema de la escuela, ¿no? A la par nos iba hablamos del plan del 47, que evidentemente correspondía a enseñanza tradicional, porque en el fondo era eso, era una enseñanza tradicional con figuras, pues el aprendizaje era a través de figuras clásicas, de griega, de la época romana, del Renacimiento, ¿no? Y ahí, con esas figuras, cuando nosotros aprendíamos a trabajar, pues las formas, ¿no? En cursos más avanzados se unían en el taller el alumnado de cursos superiores y de ellos recibíamos cierta alimentación constructiva y ayuda. Esto sí que era interesante. Esto era interesante sobre todo porque ya esto era en la especialidad, coincidíamos, en la especialidad en este caso con figura del natural, que era tercero y cuarto. Y en tercero y cuarto coincidían los que estaban en cuarto, que ya tenían un nivel evidentemente superior. También hay que decir con respecto a lo que es nuestro sistema actual, que las horas que teníamos eran prácticamente todos los días. Todos los días teníamos de cada asignatura 2 horas. Modelado 2 horas, dibujo 2 horas, anatomía 2 horas. Por lo tanto, teníamos tiempo para poder aprender y para poder avanzar. Hoy en día todo esto se está limitando, desgraciadamente, y lamentablemente también. El sistema educativo creo que está siendo un fracaso y habría que recuperar otra vez horas que se han perdido en bien de otras asignaturas que no tienen que ver directamente con lo que es la enseñanza en Bellas Artes. Esto es un poco como crítica, ¿no? Y comparando con esa época anterior. Reciclar el material para él era fundamental, para Miguel Márquez, ¿no? Él nos enseñaba desde... ahí no se perdía nada, es decir, todo lo que estaba en el espacio se reciclaba y se volvía a reciclar. Habló de clavos, de varillas de hierro, desde el barro. El barro llevaba un tiempo con nosotros y de vez en cuando regresábamos después del verano, veíamos las setitas allí en el barro. Lo recuerdo perfectamente que había que limpiar, ¿no? Miguel Márquez tenía un control absoluto sobre toda la maquinaria de carpintería. La trataba y cuidaba con mucho mimo. Por tanto, nos transmitía que su uso, respeto y cuidado era fundamental. Eso sí que tenía un control sobre toda la maquinaria y tenía un gran conocimiento de cómo trabajar todo esto, porque claro, estaba relacionado evidentemente también con lo que tenía que ver con la ebanistería y la carpintería, ¿no? Es más, creo que la anécdota que les voy a contar fue una forma irónica de expresarnos el cuidado que había que tener con la maquinaria. Un día se sentó en un banco que estaba en un lateral del patio por donde teníamos que acceder a las distintas dependencias del centro. Tenía un dedo envuelto en un esparadrapo con alguna gota de sangre. Cuando alguien pasaba por su lado y lo veía con aquel dedo ensangrentado, le preguntábamos qué le había pasado. Entonces decía que se había cortado con una máquina del taller, para luego expulsar mediante un resorte el artilugio y el esparadrapo. Tenía el artilugio y era como bromista también, tenía ese punto también, ¿no? En la especialidad de escultura recuerdo que éramos muy pocos, éramos contados. También hasta hoy sigue prácticamente siendo igual. Es decir, en la especialidad de escultura seguimos siendo pocos, desde siempre creo, por lo menos desde yo que recuerdo. Yo recuerdo que en aquella época la especialidad llegamos a ser hasta uno solo, o 2. Por lo tanto, las posibilidades de atendimiento por parte del profesor eran tremendas, ¿no? En la especialidad de escultura, como digo, éramos pocos. A destacar por parte del alumnado en general era el respeto hacia el profesorado. Eso sí que había. Al profesorado se le respetaba. No había... era algo sagrado. El profesor era como algo que se respetaba. Aún así, antes hablando con Miguel, le comentaba que yo con Miguel tenía mis más y mis menos. Es decir, yo nunca fui tampoco, creo que no y lo sigo siendo,
no ha sido fácil en cuanto como alumno nunca fue fácil, ¿no? El otro día un compañero de Miguel me lo decía, dice, a nosotros los profesores nos gusta tener alumnos dóciles, y tú desde luego que de dócil no tenías nada, me decía, ¿no? Y Miguel Miguel tenía algo que era como algo muy cercano, pero al mismo tiempo también marcaba distancia, es decir, él se acercaba, pero yo soy aquí un poco el profesor de alguna manera, ¿no? Otra anécdota, ya estoy terminando, otra anécdota que recuerdo del profesor es que cuando te enseñaba algo nuevo te decía, yo no sé si lo recordarás, Miguel, te decía, una perra chica, decía él. Te enseñaba algo y te decía una perra chica. Tú te quedabas, al principio, cuando la primera vez te quedabas, ¿qué me estás queriendo decir con esto, no? Una perra chica, ¿no? Después creo que entiendo que esta expresión posiblemente esté relacionada con descubrirnos un secreto del oficio, seguro. No lo transmitía y eso tenía gran valor. Eso era, no, en la época, sobre todo en la época de Miguel Márquez, eso es fundamental. Una de las cosas que también tenía Miguel Márquez, que creo que no lo he dicho, era como que respetaba la impronta del alumnado. Es decir, cada uno de nosotros éramos diferentes. Nos enseñaba, pero respetándonos, como ya se ha dicho también creo, nos respetaba un poco la forma de trabajar. Cada uno de nosotros teníamos una manera de trabajar y de hecho, si pasaba cualquier persona por allí, podía distinguir los trabajos y poner nombres a cada uno de sus trabajos. Había como una identidad, cada propuesta tenía esa identidad, esa impronta. Y Miguel es verdad que sí que nos respetaba, ¿no? Para concluir, agradecer al profesorado de la escuela por su enseñanza, especialmente al profesor Miguel Márquez Peñate, en paz descanse, ya que desde el comienzo me transmitió el gusto por la escultura, especialidad a la que me dedico, y que enseño hace 45 años. Pues nada, pues agradecer y espero un poco haber contribuido con alguna cosita que haya aportado algo más para Miguel, ¿no? Pues Miguel, te cedemos la palabra. Muy bien. Yo creo que yo tengo poco que decir y poco que aportar. Ana, yo te felicito porque me ha encantado oír la descripción que has hecho de mi padre y has sido muy fiel en toda la estructura de tu disertación y en todo el contenido y el alcance. Y contigo, Tomás, ya lo habíamos hablado con anterioridad. Con Tomás tengo una anécdota porque me da la impresión de que lo mío va a ir de anécdotas porque ya lo dicho está y bueno, lógicamente todo lo que ustedes han comentado pues para mí son vivencias que me han puesto la piel de gallina porque claro, es mi vida. Yo he vivido no solamente con el escultor, sino precisamente con la ponencia anterior de Jonás y de la familia. He visto que son vidas paralelas. ¿Por qué? Pues porque fue una época muy difícil, previo en el comienzo del siglo XX, luego con la terrible desgracia de la guerra civil que separó a las familias y en el caso de mi padre pues hizo la guerra en Barcelona, por lo tanto hizo con la República, ahí había una fotografía me parece con el uniforme de la República y todas las bueno, a él lo dieron por muerto en la guerra y de hecho un primo hermano mío le pusieron Miguel, igual que a mí, precisamente basado en que lo daban por muerto, ¿no? Y estas historias pues forman parte, y todo lo que han estado ustedes hablando, de la vida de todos nosotros, que fuimos creciendo un poco en estos ambientes, ¿no? Ambientes en el que no se podía vivir solo del arte. El arte era algo que estos artistas llevaban tan dentro que no podían renunciar a ello. Era como un deseo enorme de tener que trabajar, de tener que hacer su obra y su trabajo, y lo hicieron durante toda su vida, pasara lo que pasara. Y en el caso concreto de Tomás, yo recuerdo, porque claro, viví en la escuela, como tú lo has ido descubriendo, pero claro, con todos los profesores, es decir, pero incluso con profesores anteriores. Estoy hablando a lo mejor de Pedro Suárez, de don Pedro Suárez, de Enrique Ramírez, Antonio Vizcaya, en fin, un montón de
Pedro de Guesala, por ejemplo. Pedro de Guesala fue mi primer profesor de dibujo. Entonces te puedes imaginar, siendo yo un enano, ¿no? Como está mi nieto, que lo tengo ahí arriba. Le llevaba yo unos dibujos cuando tenía pues 8, 9, 10 años y Pedro de Guesala me animaba a que siguiera dibujando y tal y cual. Bueno, el final es el que es, pero el ambiente, evidentemente... bueno, perdón, y Carlos Chivillí, por favor, que además veo, te he identificado porque se ha dirigido a ti y tu hermano, Carlos y mi padre fueron maravillosos amigos, se apoyaron durante toda su vida y Carlos fue director de la escuela durante muchísimos años, magnífico director, que además hay que destacar que Carlos fue el director que consiguió que los tribunales de Sevilla no vinieran a hacer los exámenes de revalidación de todos ustedes. Y claro, cuando les decían, no, el examen es normal, era un examen. Pero ellos estaban tan convencidos de que sus alumnos estaban perfectamente en el nivel adecuado que yo no recuerdo ningún suspenso. Yo siempre, lo que yo pude observar es que todos aprobaban y con nota. Entonces, bueno, pues es una etapa, como se pueden imaginar, que claro, por la profesión que luego he tenido y los estudios que he hecho, es una prolongación. ¿De dónde viene Miguel Márquez? Que es a lo mejor el centro. Pues también, como tú decías, viene de una familia dedicada al arte. Por ejemplo, mi abuelo, Faustino Márquez Padrón, pues evidentemente colaboró con el Liceo Meifrén en una etapa que tuvo en Las Palmas. Ahí hay una foto donde se ve un cuadrito, un trozo de Meifrén en la cabeza de la maga. Detrás hay un rostro, hay un poquito de dibujo y es precisamente un apunte de Meifrén. Con Meifrén decoraron todo el salón principal del Gabinete Literario de Las Palmas. Y es obra que está ahí ya pues reconocida. Después de Juan, es el mayor, Juan Márquez. Juan Márquez es el primero que entra a la escuela Luján Pérez. Y detrás de Juan, cuando él termina, viene la escala pequeña y entra el pequeño, que es Miguel. Y bueno, y a partir de ahí ya pues has desarrollado estupendamente toda la evolución. ¿De dónde vengo yo? Pues vengo de que él conoce a mi maravillosa madre en Barcelona. Entonces, por motivos de la guerra, no se casan como todos nosotros nos hemos casado, sino que se casaron por poder. Él estaba en Gran Canaria, ella estaba en Barcelona, se casaron en el año 41 y en el 46 nace este servidor de ustedes. Y a partir de ese momento, pues claro, ya lo que hemos oído siempre, familia, con niños, hay que trabajar, hay que buscar, hay que hacer. Pero lo más importante es que estas personas, y esto es característico de todos ustedes los artistas, yo creo que yo también me puedo incluir porque en parte también me pasa lo mismo, es que dedicamos toda nuestra existencia al arte. Y eso es un acto de egoísmo increíble, porque son padres, sí, son padres, muy bien, pero nunca abandonaron la actividad artística, nunca. Y además lo hacen con pasión, que es increíble, porque terminaba las clases toda la semana, pero ¿qué crees tú que hacía el sábado y el domingo? Continuaba, es decir, y el lunes otra vez. Y entonces, claro, cuando tú ves que la gente hoy en día dice el domingo, estoy deprimido, no sé qué, es que ahora empieza el lunes, ahora viene la semana y se vuelve a enfrentar con, ¡ay, qué pena! Aquella gente era una gente que el lunes lo veía como otra continuidad. Eran felices, personas felices y en una época durísima, porque difícilmente se llegaba a final de mes con todas las obligaciones que tenían encima, ¿no? Por lo tanto, yo agradezco infinito que estos dos artistas que hoy en día están aquí y que hay más, y que por circunstancias... ¿cómo los diría yo? No lo sé, por lo que fuera, están tapadas y no salen a la luz y académicos, por ejemplo, Carlos tenía que haber sido académico, Carlos Chivillí, que duda cabe, ¿no? Recibí con alegría la publicación que hicieron ustedes del trabajo de Carlos Chivillí,
Pero es que hay otros artistas de ese momento que también necesitan ser recuperados, y aprovecho para decirlo, porque claro, ya cuando yo era, cuando nosotros nos conocimos, porque nos tuvimos contacto en ese momento, que no he contado la anécdota, pero la contaré, no me quiero olvidar, pues claro, terminaban las clases y ellos se iban a tomar sus vinos y después de la clase, por si fuera poco, seguían hablando de arte. Es decir, es lo que digo, eran auténticos egoístas. O sea, era lo de ellos, lo de ellos, lo de ellos, lo de ellos. Y entonces hay personas, como por ejemplo puede ser Supo, el pintor, que tiene una obra quizás reducida porque el pobre murió pronto, pero que para mí es un gran pintor. Y creo que te lo comenté cuando hablamos, ¿no? Entonces son personas que tienen que ser reconocidas, porque también vivieron claro, yo lo digo desde el punto de vista de lo que para mí significó, por ejemplo, ¿qué pintor me impresionó a mí en la pintura? Pues claro, lógicamente Velázquez, ¿no? Es decir, la pincelada de Velázquez es la pincelada de Velázquez, pero es que de repente en el cuadro, que no sé si es la imagen que estamos viendo, el cuadro que le hace Teodoro Ríos a mi padre, pues ese cuadro está interrumpido en un momento concreto en el que mi padre le dice a Teodoro, Teodoro, para. Y ese cuadro, para mí, yo me inspiraba en cada pincelada de cómo Teodoro Ríos trabajó ese cuadro. Esa pincelada yo no la he vuelto a ver en cuadros de Teodoro. Y eran artistas que se entendían y sobre todo, lo que acabas también de expresar, que quería, por encima de todo, que sus alumnos sacaran el alma de la materia. Es decir, el escultor, igual que el arquitecto, trabaja en el espacio. La diferencia entre el arquitecto y el escultor, yo creo que el arquitecto tiene muchísimo de escultor, ¿no? Con una diferencia, y es que no solamente recorres la obra, sino que además la penetras, ¿no? Es decir, la vives en un recorrido continuo. Pero el hecho que no sé, me parece que fuiste tú, Ana, la que decía que en la evolución de su trabajo, que él empezó siendo, como si dijéramos, la fase de la escuela Luján Pérez, la primera etapa, pero luego a partir de ahí él va depurando la forma y va, como si dijéramos, simplificando hasta llegar a esa maternidad fantástica en la que ya es todo como amorfo, pero lo ves todo, y siempre consigue el que sus esculturas desafían, parece que van a caminar, es decir, están en un movimiento contenido, y eso es la capacidad que tiene el ser humano de cuando mira, con su mente, hace un planteamiento antropológico que es traspasar sus sentimientos a la materia, y esa materia inmediatamente le refleja al espectador lo que él está pensando, pero está provocado por el escultor. Entonces, pues yo creo que cuando decía cada alumno tenía su sello, eso es muy difícil conseguir, porque los alumnos normalmente se suelen, ante la autoridad del maestro, porque al final, cuando tú decías, había una gran autoridad que ellos imponían, pero es que es la figura del maestro. Es que hoy en día se llaman profesores. ¿Quién es mi profesor? Un profesor es un señor que explica cosas y luego lo recoge, lo haces tuyo o no, pero yo entiendo que toda esa playa de artistas eran maestros. Es decir, no solamente ejecutaban una obra que era maestra para generaciones posteriores, sino que con su presencia, con su forma, con el orden, como tú comentabas, la manera en que te tenían que enseñar a coger la gubia para trabajar para que no te hicieras daño, la manera en que tenías que trabajar el material, cuando empezabas, cuando terminabas, todo esto era maestría. Y entonces realmente nos formaban en todos los actos. Y cuando salía, esta gente, anterior a vuestra generación, ellos salían de excursión con sus alumnos. Es decir, los fines de semana se cogían su guagua y se iban a la playa de las Teresitas, o, bueno, el caso, por ejemplo... Hay fotos que he visto yo de excursión. Es decir, la clase no era un periodo, no, se trasladaba a la vida social.
Y ellos seguían, el que era pintor llevaba su caballete y en esa excursión pues se dedicaba, bueno, el caso de Antonio González Suárez, por ejemplo, ¿no? González Suárez fue otro maestro de sus alumnos, entregado a la enseñanza con todo rigor, y bueno, y luego la cantidad fantástica de artistas en el que estás tú, en el que, yo qué sé, María Belén Morales, Eladio de la Cruz, bueno, tantos que han pasado por las manos de todos ellos, no de uno, de todos ellos, y que realmente han sabido conservar su personalidad, se han adaptado a los momentos en que cada momento el arte les ha pedido y han dado su expresión. Claro, eso es fantástico, ¿no? Eso es fantástico, porque eso significa que la escuela libre, en la que, de alguna manera, los principios de la escuela libre que aplicaron Carló en Luján Pérez, respetaba la iniciativa del alumno. Sin embargo, eso se ha ido perdiendo y al final los alumnos, para aprobar y para conseguir un objetivo, se fijan en lo que hace el profesor y tratan de emular lo que de alguna manera ven, y es un pecado, es un problema. Aquella gente procuraba que tú fueras tú, y te corregían y te enseñaban la técnica de trabajo, es decir, cómo tienes que dibujar, de qué manera tienes que proporcionar, cómo mides las cabezas, cómo... Bueno, en fin, hemos sido todos pasados por lo mismo. Y la anécdota que quería contar de Tomás es que yo visitaba, cuando llegaba de Barcelona en los estudios, visitaba el trabajo de todos ustedes, porque claro, pasaba muchas horas en esta escuela, y recuerdo que me iba interesando por los trabajos que había en cada uno. Y es lo que tú dices, cada uno tenía una personalidad. Y me acuerdo que me fijé en uno y dije, ¿y este? Y mi padre me dijo, dice, este será un gran escultor. Y saben quién era, ¿no? Tomás Oropesa. Y ahí lo conocí. Ahí fue donde, porque es un apellido que no se olvida. Y yo con él ya no habíamos coincidido nunca más. Fueron vidas que se separaron, no, ¿es verdad? Y cuando llegué aquí lo vi académico, fantástico. He visto su obra, fantástico. Y cuando lo vi dije, Tomás, ¿tú eres Tomás? Digo, y él no lo sabía, claro, pero yo sí sabía quién era él. Bueno, él sí sabía, sí, efectivamente. Bueno, ¿qué más cosas? Este hombre además luego tuvo una vertiente deportista muy importante y fue un gran jugador de fútbol, lo fichó el Español de Barcelona. ¿Y qué más les puedo yo contar? Pues que con motivo de haber tenido que hacer la guerra en el frente del Ebro, en Bujaraló, en fin, todo el que lea la guerra de España, las batallas que se celebraron en esos frentes, aquello fue una sangría, ¿no? Aquello fue terrible, todos fueron heridos, también tenía heridas. Y todos los que estaban en ese bando, pues claro, lógicamente sufrieron un control por parte del Estado, ¿no? Y él cuando llegó aquí, regresado, que la familia, te puedes imaginar cómo lo celebraron, él tenía que presentarse en el, ¿cómo se llama esto?, en Capitanía General para hacerle un seguimiento, pero era un hombre muy inteligente, y fue muy inteligente porque entonces el deporte le salvó de todos los temas, porque en ese momento, igual que ahora, lo siento por los madridistas, que aquí veo yo a mi amigo Víctor, que ayer nos dieron un 3-0 en Londres, ¿no? Él se presentaba y todos los que de alguna manera hacían ese seguimiento eran futboleros, pero a tope. Y yo me imagino que eso les ayudaría, porque me comentaba antes Tomás que cómo era posible que, habiendo estado en la República, hubiera llegado a un puesto de docencia en la escuela. Yo no sé cómo se hizo, pero la realidad, yo me imagino que por el fútbol, ahí lo ves ahora, la federación tiene fe, estoy viendo ahí la imagen, medalla al mérito deportivo, él fue entrenador de fútbol aquí en Tenerife cuando él llegó, y era muy reconocido, y hemos estado vinculados al Club Deportivo Tenerife, y bueno, ¿qué más cosas les puedo yo ir resumiendo? La etapa final de su vida fue muy dura, pero a pesar de que terminamos en una amputación de un pie, que fueron en 3
Estuvo 3 meses el pobre, empezaron poco a poco, porque los que sepan o los que hayan pasado por estos trasiegos son duros, son elementos duros, empiezan poco a poco y van subiendo hasta que la gangrena se para, ¿no? Y esto evidentemente le impidió trabajar de pie. Entonces el escultor trabaja acercándose en su trabajo, se acerca, se aleja, y la amputación del pie, pues lógicamente tuvo que trabajar lo que se llama de mano, ¿no? Es decir, de cerca, y entonces trabajó en piezas más pequeñas, pero nunca dejó de trabajar. Ese fue el secreto de su vida. Yo recuerdo irlo a ver en Punta Hidalgo. A la punta. Justamente. A la punta de Hidalgo, que tenía allí un pequeño taller. Justamente. Y recuerdo que seguía trabajando con las mismas ganas de siempre, ¿no? Sí, siempre. Y además te enseñaba las cosas, sí, y mira lo último que he hecho. Sí, sí. En fin. No, y a mí me dijo, tienes que venir en otro momento porque lo que estoy haciendo quiero que lo veas cuando lo termine, ¿no? Pero al final se quedó ahí, ¿no? En fin, son cosas. Una anécdota que posiblemente no conozcas, que nos comentó él también, fue que el fútbol lo había salvado también, pero lo había salvado físicamente, igual no, seguramente lo sabes, ¿no? Lo sé. Dice que en una ocasión, Cuéntalo. que en una ocasión estaba él en la calle, ¿no? Y venía un coche hacia él, ¿no? Y por la agilidad que tenía del fútbol, ¿no? Hizo un salto, porque él era portero también, ¿no? Bueno, él empezó de portero. Él empezó de portero, pues creo que hizo un salto y el coche pasó justo por... Eso nos lo contaba él, recuerdo también, sí. Bueno, esa anécdota, para los que sean futboleros, él empezó jugando al fútbol de portero, pero en el reglamento de principio de siglo se podía atacar al portero. Es decir, el portero hoy en día, desde que lo tocan, falta, o tarjeta, en fin, no pueden ni tocarlo. Van a sacar a distancia, y lo podrán ustedes observar si alguna vez ven estas imágenes. Y en la época en que él jugaba era todo lo contrario. El delantero tenía que ir contra el portero, y si podían meter al portero dentro de la puerta, eso era gol. Con lo cual, el portero lo que quería era quitarse la pelota de encima cuanto antes. De hecho, como historia para los futbolistas, la famosa Zamorana, Zamora fue un gran portero de la selección nacional, inventó un despeje que se llamó la Zamorana, que ya hoy en día no se usa, porque claro, como no tocas al portero, pero la Zamorana es que cuando venía el balón, de codo, cogías el balón, ¡pah!, y te lo quitabas de encima para evitar... Tipo Rubio, ¿no? Justo. Y te evitabas toda esta historia. Entonces, claro, él dijo, ¿yo de portero? No, yo de delantero. Y entonces hay una imagen ahí donde ya él se lo llevan como delantero, porque era un gran delantero, y él jugaba en los Arenales en Las Palmas. En Las Palmas, que a él le toca vivir de infancia, es unas palmas que está en 2 sectores, ¿no? Está Las Palmas, Vegueta y Triana, y luego el puerto. Y en medio estaba la famosa, lo que después se llamó la Pepa, el tranvía, ¿no? Bueno, pues él vivía en la calle La Peregrina, justamente era vecino de José Miguel Alsola, un gran investigador de Las Palmas, que además era pariente nuestro, y bueno, pariente me digo, muy próximo, ¿no? Y era casa con casa. Y él se iba a jugar a los Arenales. ¿Dónde estaban los Arenales? Pues donde estaba el hoy antiguo Estadio Insular. Detrás habían unos arenales enormes. Y allí jugaban. Entonces, claro, el jugar en arena te da un dominio del balón y una capacidad física extraordinaria, ¿no? Y bueno, esto, por ejemplo, formó parte y jugaba en el Athletic Club del Victoria, que era el equipo de los gamberrillos de la época, ¿no? Porque eran los del puerto, eran la zona del puerto. Y el hermano Juan, que fue también un buen jugador, no a la altura de Miguel, jugaba en el Gran Canaria. Y el Gran Canaria, según me contaba él, era el equipo de los señoritos, ¿no? O sea que, y fíjate que ese concepto de vida, él lo fue trasladando a lo largo de su vida. Él nunca, siempre fue un hombre sencillo, fue un hombre próximo al ser humano. A él tuvo amigos en todas partes. Me recuerda todo lo que he oído de Borges, ¿no? Exactamente igual. Eran personas, digamos, que hacían su arte, hacían su vida, tenían que convivir, pero fueron amigos de todos.
De hecho, por ejemplo, Antonio, que yo sepa, hizo la guerra en el bando nacional y él hizo la guerra en la República. Y sin embargo, eran íntimos amigos, ¿no? A González Suárez con Carlos Chivillí, otro pintor, vamos, extraordinario. Y bueno, yo creo que más pinceladas les puedo yo a ustedes contar. Creo que está dicho todo, porque la parte técnica veo que ustedes la han tocado con muchísimo cariño y con muchísimo rigor, ¿no? Y yo creo que con esto su imagen ha sido el respeto al alumno, el respeto al artista que cada uno lleva dentro. Nunca impuso un estilo, sino cada uno tenía que trabajar en la línea que le correspondiera, que considerara, y cosa que otros profesores realmente me consta, porque yo también fui alumno, no lo imponían, pero te marcaban lo que tenías que hacer, ¿no? Yo recuerdo también una de las cosas que, como alumno, ¿no? Y es la parte interesante también de una época. Era la época en la que determinados profesores, en que se encontraba Márquez, ¿no?, tu padre, que hacía obra en el taller. Es decir, el profesor, tú lo veías, tú eras alumno, y veías como el profesor tenía un tronco, en este caso era un tronco, que de hecho aquí vemos algunos ejecutados ya con forma de figura, ¿no? Y veías tú el proceso del desbaste primero, cómo devastaba, podría utilizar sí o no el sinfín aquel gigante que tenía en el aula, que era una monstruosidad que yo recuerdo peligroso, era súper peligroso, y yo recuerdo verlo ahí cortando, perfilando un poco la figura para después rematarla con la gubia, con el efecto de la gubia de corte corto, ¿no? Y eso nosotros, parece, el alumnado eso lo agradece un montón, porque estás viendo cómo se ejecuta un poco el trabajo. Al final terminas admirando un poco la forma del profesor, terminas admirando al profesor y la forma de trabajar también con la que tú te vas a nutrir después, ¿no? Ahí aprendimos un montón nosotros. Eso que dices para mí fue fundamental. Es decir, el proyecto fin de carrera que yo utilicé, como te puedes imaginar, fue un proyecto de Escuela de Bellas Artes en Santa Cruz de Tenerife. Y en el proyecto fin de carrera que yo exponía, la diferencia respecto de otras escuelas era que el aula tenía, como si dijéramos, dos niveles. Un nivel de alumnado en el que el espacio es poco para el modelo, para trabajar, para lo que tú consideraras, pero cada aula se conectaba con un jardín que estaba encima de la terraza. Y en medio estaba como una especie de balcón, el despacho del profesor. Y ahí el profesor trabaja. Y es lo que tú dices. Es decir, tan importante es la enseñanza que te den como lo que tú seas capaz de ver en el trabajo de tu profesor. Y luego ambos podían pasar a la terraza en la que pueden departir, charlar, hacer lo que sea. Proyecto idílico que para un estudiante, una escuela de arquitectura lo admite todo, ¿no? Sí. Pero en fin. Sí. Miguel, no sé si recuerdas alguna anécdota en relación a la época, al momento en el que se hicieron estas dos piezas muy interesantes, que también, por cierto, coinciden con otro gran artista del momento, de ese medio siglo, Antonio Torres, ¿no? Comparten estas dos piezas su habitual ubicación en el Salón del Círculo Amistad OCR. Es curioso encontrarlas allí. De allí las hemos rescatado, gracias a tu sugerencia. Nos fuimos a visitarte con Ana Luisa González Reimer y nos confesaste, hay dos piezas de mucho interés en el Círculo 12 de enero. Inmediatamente, pues esa misma tarde, bajamos a verlas y hemos conseguido el préstamo, que no ha sido fácil por el transporte de las piezas, ¿no? Pero realmente estamos muy contentos de poder contar con estas dos bellezas, ¿no? No sé si... Te puedo contar cosas, sí, evidentemente. Hasta donde yo sé, el
el aparejador de la obra que estaba haciendo el edificio sufrió una remodelación como sociedad. Todas las sociedades cada X tiempo colmatan sus aspiraciones y tienen que hacer reformas. Y cuando las reformas ya no dan abasto, dan el salto y hacen nueva fundación, que es el caso del Círculo de Amistad, ¿no? En este caso correspondió a una reforma profunda que se hizo y el salón principal todo este trabajo lo llevaba Roberto González. Me da pena, ¿no?, porque le tenía mucho aprecio también, y era un profesional igual, volcado en su trabajo, y colaboraban de manera desinteresada, es decir, como suele pasar en esta época en la que todos sumaban y todos aportaban. Entonces Roberto era muy amigo de mi padre y le pidió, lo llevó al salón y le pidió unas esculturas. Y hay una tercera que ahí no está, porque realmente hizo 3 esculturas. Una que tenía que ir en la entrada principal, en la escalera de llegada, que creo que en alguien que tomó más whisky del debido se ve que la tumbó y se rompió, y la repararon, me da la impresión, y la pusieron en la sala de donde ellas se reúnen. Y estas 2 que forman parte del salón principal. La decisión fue conjunta, de buscar un elemento, digamos, de tipo lúdico, porque al final era un salón de baile, por lo tanto el desnudo pues entraba perfectamente, porque no hay que olvidar la época en que todas estas cosas se van haciendo, ¿no? Que la Iglesia tiene un poder muy importante en el sentido de que el desnudo según y cómo, y la hoja de parra viene desde siglos, ¿no? Entonces, las proporciones, yo vi hacer esas esculturas y las vi además vaciar, ¿no? Es decir, que fue un trabajo extraordinario, y esto lo hacía sin ayuda de nadie. O sea, a mí me decía, tráeme tal cosa, yo le traía, pero el esfuerzo físico, porque además los escultores tienen unos bíceps fuertes, son personas musculosas, potentes, ¿no? Claro, están trabajando con elementos pesados, ¿no? Y tienen unas manos que cuidado, ¿eh? Y cuando te den la mano... Yo a mis alumnos les digo que, a los alumnos de escultura, hablo de ahora, ¿no? Que vienen, les cuesta doblar un alambre, ¿no? Y yo les digo, lo que tienen que hacer es hacer pesas, coger y empezar a hacer pesas, y trabajar sobre todo mucho con las manos. Sí. Trabajar mucho con las manos, Sí. con herramientas. Se ha perdido, digamos, ese conocimiento que antes de pequeño incluso todos lo hacíamos. Cogía un alicate, cortaba, el martillo, ponías clavos. Hoy en día yo estoy dando clases de incluso la especialidad, y ves como que hasta le cuesta poner un clavo. Sí. Un clavo. Se ha perdido, digamos, eso. Pero creo que el fallo de aquí, y ahora haciendo, digamos, hablando un poco de lo que es la enseñanza en general, creo que el fallo está de base, ¿no? De base en el sentido de la escuela, ¿no? Y cuando nos llegan a nosotros, a la Facultad de Bellas Artes, nos encontramos con personas que les cuesta tener esa capacidad, ¿no? de poder trabajar con las manos. Bueno, que nosotros trabajamos con las manos, evidentemente. Es que no solamente es eso, sino además el escultor, estas piezas que son importantes, las tienen que mover, y no piden ayuda. Pregúntate cómo esto, que hubo que traer una grúa, unos señores, un no sé qué, el escultor, no se sabe cómo, con la ley de la palanca, toca por aquí, apoya aquí, tal, van haciendo las cosas. Es increíble. Entonces, es lo que tú dices, toda esa, yo creo que era necesidad, o sea, lo que decía antes, era una necesidad tan enorme de desarrollar su trabajo, la que tenía, que no había nada que les opusiera para ellos tomar esas decisiones. Y esto, piensen ustedes que estas piezas había que girarlas, había que trabajarlas, había que volcarlas, había que trasladarlas, y todo esto lo hacían ellos, solos. Entonces, pues estas esculturas, por ejemplo,
Fue el trabajo prácticamente, que yo recuerde, de más de un año, ¿no?, de trabajo. Y trabajo que se entregó, que lo donaron y bueno, y ahí están, para satisfacción de los personajes, porque al final la obra de arte, la gran ventaja que tiene sobre el resto de los seres humanos, igual que los que escriben o lo que sea, es que trascienden el periodo de vida que Dios nos da, ¿no? Es decir, que tú seguirás como escultor, tu obra estará ahí. Ya los arquitectos ya no, porque ya los arquitectos trabajamos para 50 años. Y lo digo para que lo tengan claro, los edificios los hacemos para 50 años. Entonces, cuando tengan un edificio que tenga más de 50 años, y lo digo como recomendación, procuren írselo quitando de encima, porque el Estado, con las obligaciones y tal, les van a caer encima, ¿no? Entonces, no, el artista, gracias a Dios, trabaja con materiales nobles y rebasa la edad de las personas, ¿no? Y es el gran pago que la vida les proporciona a ustedes, ¿no?, de poder trascender en el tiempo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Miguel Márquez Zárate, por esa visión, ¿no?, que nos ha proporcionado el escultor. Gracias, Ana Quesada. Gracias, Tomás Oropesa. Creo que hemos podido reconstruir un poco ese puzzle, ¿no?, que es múltiple, que es la vida de un hombre, en su familiaridad, en su cercanía, y luego la creación y la visión del taller. Recuerdo hablar con Bernardo Chivillí preguntarle en una entrevista: Bernardo, ¿tú cómo veías a Carlos Chivillí, a tu padre, ¿no?, cuando él trabajaba en el taller? Decían, yo me acercaba con mucho respeto, ¿no?, veía la puerta entreabierta, ¿no?, y había como una especie de silencio casi ceremonial, ¿no?, digamos, ese momento de la cocina, del silencio creador, ¿no?, la creación poética en estado puro, ¿no? Y esa visión también la hemos encontrado en las descripciones que hacías, ¿no?, el respeto también hacia la figura del escultor y el trabajo manual, ¿no?, que hemos podido en fin, recordar, ¿no? Bueno, gracias a todos por la asistencia. La exposición Narrativas del Arte, dedicada a los artistas de la Real Academia de Bellas Artes, estará abierta todavía pues algunas semanas más, o sea que tenemos tiempo para volver a ella, volver a sus artistas y volver a personajes de esta talla, de estos gigantes, ¿no?, decíamos en el comienzo de la exposición, de los que tenemos tanto que aprender, como en el caso de Borges Salas, que decíamos antes, también necesitaríamos y ahí le estoy lanzando a Ana, especialista en escultura, un dardo, necesitaríamos una monografía también, que de alguna manera recogiera, ¿no?, todas estas imágenes. Hemos hecho un trabajo estos días, gracias Miguel, gracias también al hijo de Miguel Márquez, que nos ha permitido el acceso a su lugar de trabajo, a su estudio, a su hogar, y Efraín Pintos, fotógrafo, ha hecho un trabajo también de arqueología, en cierto modo, que es fotografiar estos trabajos, y hemos podido usarlos en esta presentación de hoy. Gracias a todos, buenas noches.